Ok. Bien, bueno, el outline de la plática de hoy, espero no hacerla muy profunda, y si es que hay algo muy profundo, me puedan consultar al final quizás, pero básicamente de 6 cosas, 5 cosas de física de partículas hablar, de los detectores que se construyeron acá y que se llevaron al experimento Atlas, también de las cosas que están sucediendo ahora, en las que estoy comprometido, digamos, que es la medida del bosón Z, y también empezando ahora con colisiones de iones pesados en el mismo experimento Atlas para estudiar pérdidas de energía usando jets. Y como último elemento también en la caracterización y estudio de detectores ELGAT, en la misma colaboración Atlas, junto al laboratorio de microelectrónica en España, para el detector de High Granularity Diamond Detector, también en el experimento Atlas. Lo voy a contar claramente con más detalle. Bien, respecto a la física de partículas que nos convoca en el día de hoy, el modelo físico que más ha tenido éxito en explicar los distintos fenómenos físicos durante muchos años ha sido el modelo estándar. El modelo estándar básicamente estudia las relaciones entre las partículas y distintos tipos de fenómenos, y lo que sí se basa en ciertas reglas y ciertas partículas que son las que están ahí, que son los quarks, los leptones, los bosones de Gauge, como el gluón, el fotón, el bosón Z y el bosón W, y la madre de todas, digamos, el bosón de Higgs, que fue el último descubierto en el detector Atlas y CMS también en el año 2012, eh, que fue la última, digamos, partícula descubierta, la que se esperaba descubrir. Eh, Eso muy sucintamente, digamos, un resumen muy breve. Respecto al experimento Atlas, este está envuelto en el Gran Colisionador de Hadrones, que está en la frontera entre Ginebra y, bueno, entre Suiza y Francia. Tiene un diámetro de 27 kilómetros y está bajo tierra unos 100 metros, y alberga 4 experimentos que son Atlas, CMS, ALICE y LHCb. Y el propósito de esto es estudiar diferentes tipos de fenómenos, encontrar nuevas partículas, si es que hay algún tipo de agujeros negros, supersimetría, etc. Cosas que van más allá del modelo estándar que conocemos. Dentro del LHC, como les contaba, está el experimento Atlas. El experimento Atlas es un detector multipropósito que tiene como finalidad, obviamente, detectar partículas, la mayor cantidad de partículas que se puedan, y por eso es como una cáscara de cebollas que va teniendo detectores desde lo más adentro hasta lo más afuera. Eh, y empezó a tomar datos el año 2010. Luego, 2 años después, se descubrió el Higgs, que iba de continuación al Premio Nobel de Física por este descubrimiento, a Peter Higgs y Englert en el año 2003. En el 2007 cabe recalcar que, bueno, CONICET y CERN firman un acuerdo de protocolo para que haya una participación entre universidades chilenas como la Federico Santa María, la Católica, entre otras, para una colaboración con el experimento Atlas en particular. El experimento Atlas es una colaboración de más de 180 instituciones alrededor de 42 países en el mundo. Es una gran colaboración. Se necesita mucha gente para mantener el experimento andando, y no solamente andando, sino que obteniendo resultados, haciendo análisis, diferentes tipos de cosas. Como les contaba, se quieren medir y hay diferentes búsquedas. Hay búsquedas no solamente del Higgs, sino que de Higgs, ¿cómo se llaman? Involucrándose con otro tipo de partículas, consigo mismo, iones pesados, cosas exóticas, supersimetría y mucho más allá.
Abajo a la derecha pueden ver el plan que tiene el LHC en cuanto a su energía, en el sentido de que tiene diferentes etapas. A estas etapas se le llama los runs. Está el run 1, run 2, run 3, y etcétera. La diferencia que hay es que va incrementando su energía y la cantidad de partículas que colisionan cada vez que empieza un run. Entre estos runs hay unas paradas para poder hacer arreglos o upgrades que se necesitan para el detector. Uno de esos upgrades que fue hace poco fue la New Small Wheel, en la que la Santa María tuvo participación, y básicamente en lo que consiste es, el problema era que en el RAN 1, la cantidad de muones, una de las partículas del módulo estándar, el 90% era falso. Eran falsos muones detectados, entonces se quería bajar ese nivel de falsedad de esos muones. Además, se quería incrementar la resolución de detección de esos muones, y además, como iba a aumentarse la energía, iban a haber muchas más partículas, mucha más radiación, debían haber detectores que soportaran esa radiación. Entonces, la solución fue la New Small Wheel, NSW, que consiste en dos tipos de detectores que están montados en una rueda. Estos son los tipos STGC, Small Single Chambers, y los que son los micromegas. Nosotros participamos en los STGC. Es el tipo de construcción y arreglo que se hace. Los STGC hacen de sándwich a los micromegas. Son 16 planos gaseosos, que son detectores gaseosos en total, para poder construir este nuevo detector. Ahí pueden ver la participación que tuvo Chile. Este New Small Wheel tiene partes grandes y partes pequeñas, como partes de pizza en un círculo, y dentro de esas partes pequeñas, la parte se subdivide en tres, esa parte pequeña, y esa parte pequeña es la que construyó Chile, alrededor de 36 módulos en total, que se enviaron a Suiza. Y esto fue en colaboración con otros países como China, Israel, Rusia, lo que sale nombrado. Acá algunas imágenes de cómo fue el inicio de todo esto, de estos detectores que son básicamente catos de FR4 montados con cobre, con algunas pistas. eh, y básicamente un detector gaseoso tiene un espacio de 1,4 milímetros entre medio, donde hay gas y básicamente hay un campo eléctrico, y ese gas permite que cuando pase una partícula en un campo eléctrico lo haga ya una ionización, una partícula cargada, y esa ionización se producen electrones que dejan una señal en esa banda de cobre, y uno puede señalar dónde está esa partícula cuando atravesó. Ese es el proceso. Claramente aquí todo tiene que estar limpio, no puede haber suciedad, por eso se construyó especialmente salas limpias en este tipo de montados. eh, y eso se hizo acá en la Federico Santa María. Una vez que sigan construyendo, también nos pedían como sitio de construcción que mandáramos un módulo para ver si de verdad funcionaba. Y eso fue lo que hicimos, y se hizo funcionar en lo que se llama un test beam. Se puso en un beam de muones que está ubicado en el área norte del CERN. Ahí explicito un poco más en qué zona está. Pero básicamente son los protones que se chocan con un target para producir muones, y eso produce un beam de muones que pasan por los detectores. Y eso sirve no solamente para testear el detector, sino que para testear la electrónica que uno le pone al detector, y la configuración de ciertos parámetros a la electrónica para hacerla lo más eficiente que se pueda. Esta es una imagen de cuando se trasladó este módulo. El QS1 es el que se fabricó en Chile. Ahí está la electrónica montada, y esto está en el área norte del CERN. Cabe decir y destacar que en ese tiempo que todavía se seguía construyendo los detectores, cuando se hizo esa prueba, el único que funcionaba entre los canadienses y los chilenos que están ahí, y los chinos, perdón, era el chileno. No se pudieron hacer las pruebas en los otros, sino que solamente en el QS1, que es la parte chilena. Y ahí está el team que probó, que también participaron gente de la Santa María, que está Rimsky, que era parte del equipo acá, era ingeniero electrónico.
ahora doctor en ingeniería electrónica. Está Gerardo Vázquez, que hizo el doctorado en física también en la Santa María, y bueno, otras dos personas ahí que participaban y que implicaba quedarse días completos y noches completas ahí para tomar datos y extraer lo máximo utilidad posible. Y como les dije, poder cuantificar, por ejemplo, la eficiencia del detector, que acá pudimos verificar que era bastante eficiente, eh, y también poder caracterizar la electrónica, ver tiempos muertos después de una señal como se presenta abajo a la derecha, entre muchas otras cosas más. Luego se empezaron, ya cuando se terminó la construcción, se montó esto en la rueda, esa es la parte chilena, la que indico en rojo, y bueno, se hicieron test de electrónica, en los cuales también participé. Me llamaron para que pudiera participar porque se necesitaba bastante gente para hacer esto. Eso es cómo funciona un poco la electrónica y el flujo de datos desde el detector hacia la electrónica y hacia la caverna donde están los computadores que reciben los datos. Entonces había que testear toda esa cadena en la superficie y bajo la caverna, en 100 metros bajo tierra, porque todos los canales tenían que estar disponibles. A veces encontrábamos canales rotos, como indico ahí, y había que arreglar quizás una fibra óptica, algo que estaba mal conectado, había que dejar todo perfecto antes de bajarlo 100 metros bajo tierra, donde ya no se podía tocar nada. Esa es en la transmisión de datos, también había que ver la calidad de los datos, porque puede que haya transmisión de datos, efectivamente, pero puede que no haya calidad en los datos. Había que testear esas dos cosas, entre otras cosas. Bueno, ya en septiembre del 2021 se logró terminar y también se logró después instalar, ese es efectivamente la New Small Wheel, una de las capas en el experimento Atlas con la contribución chilena. Ya después había que ver no solamente, porque una cosa era poder testear quizás con muones que venían de la atmósfera, habían que testear con colisiones de protón-protón. Acá se hizo una colisión de protón con un target, pero efectivamente vimos que el New Small Wheel estaba andando, también la parte chilena, también a mí era lo que me interesaba, que estuviera bien y no estuviera fallando. Y luego empezamos a hacer mapas de hits de las partículas. Esto es un hit de partículas alrededor de toda la rueda. Y pueden ver que el sector chileno está bien en general. SC15 tenía un problema de enfriamiento, en ese momento no se pudo utilizar, pero se pudo ver el resto. Y ya en colisiones protón-protón el 2022, el año 2022, se pudo ver que esto es una gráfica solamente. Cuando colisionan los protones en el centro, salen muchas partículas, salen jets también, y salen muones que llegan a este tipo de detectores. Así que ha andado relativamente bien. Y últimamente, ya en este año, se han producido colisiones protón-protón, pero a energías del RAM que corresponde a 13,6 eh, telectronvolts, y pudimos medir la eficiencia en distintas condiciones, en diferentes configuraciones electrónicas, y básicamente la eficiencia anda bastante bien de todo lo que se construyó. Perdón. Además de la eficiencia, podemos también medir el cluster rate, que es básicamente por donde pasa una partícula. En la ionización se produce un clúster, una agrupación de electrones que se juntan para de esta línea de cobre. Eso básicamente un cluster rate, en dos sectores, el rojo y el negro, como están representados ahí, y esa distancia radial es desde el centro de la rueda hasta el extremo. Entonces, obviamente, uno espera que en el centro esté la mayor cantidad de radiación y vaya bajando en el extremo. Y estas son medidas que se han hecho, estos plots que se han hecho, yo diría, estos últimos meses. Recién se están sacando resultados de este tipo. Y las cosas han andado relativamente bien. Eso es con respecto a la New Small Wheel y la parte que ha hecho la Santa María y que todavía sigue contribuyendo en parte respecto a algunos datos. Otra cosa en la que estoy envuelto es en el estudio de la masa del Z. Ustedes dirán, claro, la masa del Z ya está medida, ya sabemos cuánto es.
Pero lo que queremos hacer en este estudio es, por primera vez, medirlo en el experimento Atlas, porque nunca se ha hecho, nunca se ha medido el bosón Z en el experimento Atlas. Se midió en el antiguo colisionador de electrón-positrón que existía antes del LHC. Ahí se midió el Z, y una de sus grandes incertezas era la calibración del BIM. Y la mayoría de las medidas importantes de las partículas, como el bosón de Higgs, el W, necesitan de la medida, de la calibración de la medida en el bosón Z, en su momento específicamente. Entonces, mejorar la medida del Z no solamente sería la primera vez que se haga en Atlas, sino que lo que queremos hacer acá es bajar o aumentar la precisión en esta medida. La última medida que se tiene de este bosón Z es la que hizo CDF2 en Estados Unidos, y la idea de nosotros en este estudio es querer bajar esa incerteza y hacer la medida ojalá más precisa que se tiene hasta ahora como primera medida del bosón Z en Atlas. Es lo que estamos estudiando ahora. Respecto a eso, y también motivaciones de esto, es que hay 2 sigma de tensión entre de determinación indirecta e indirecta también. Si yo requiero construir de otros procesos, de otras partículas, el bosón Z, hay una tensión de 2 sigma respecto a su valor medido. Y esto recién también se puede hacer como lo queremos hacer ahora. Básicamente ese epsilon que ustedes ven es un factor voy a explicarlo en la siguiente diapositiva, pero no se tenía la estadística para poder, básicamente un factor de escala, es decir, la distorsión del detector, ya que el detector tiene, obviamente está sometido a temperatura, puede rotar un poquito, entonces todo ese tipo de cosas, de errores sistemáticos, hay que tenerlos en cuenta. Y esta es una medida de uno de esos errores, que es que, por ejemplo, el detector por temperatura pueda crecer un poquitito, y eso implica que la detección de las partículas no va a ser donde yo la estoy midiendo realmente. Para poder hacer eso necesito mucha estadística que no se tenía en el RAN 1, sino que ahora ya con el RAN 2 es bastante buena esa estadística para poder hacerlo. Y de esto les hablaba, digamos, cuando el detector varía, básicamente estamos midiendo una posición falsa, o si rota, o si aumenta de manera radial, etc. Estamos midiendo una posición falsa de las partículas. Entonces, si bien es una corrección muy pequeña, eso ayuda a mejorar bastante lo que es la determinación de la precisión de la medida del bosón Z. Para eso, una de las cosas que estamos usando es una variable que se llama la pseudomasa, que es sensitiva a este tipo de variaciones, y que incluye el momentum transversal, el coseno entre las partículas, del ángulo entre las partículas, y el eta, que es un ángulo del sistema de Atlas, digo. Otra cosa es que estamos haciendo referencia se llama Collins Super sistema de referencia, que es el sistema de referencia donde viven los leptones. Ya no es el sistema de referencia donde chocan los protones, sino que donde viven los protones, en este caso, o sea, perdón, los leptones que son de output. Y básicamente lo que estamos tratando de hacer es inyectar en simulaciones Monte Carlo estas distorsiones, como ese parámetro beta de curvatura, para compararlo con los datos reales. Ese tipo de análisis estamos haciendo ahora, y otros efectos que hay que tomar en cuenta es la variación del material, porque también ha pasado bastante tiempo, la estimación del background y del modelamiento físico, como sería, por ejemplo, con nuevos resultados o con nuevos modelamientos, nuevos programas, nuevas actualizaciones en este modelamiento físico en un QCD, por ejemplo. Otra cosa es que estoy empezando en colaboración con Sebastián Tapia, también que es investigador asociado de la DGIE en el CCDVAL, es trabajar con JETS
en colisiones, lo que vimos antes, todo lo anterior que vimos eran colisiones de protones-protones, pero también se hacen colisiones de iones pesados con iones pesados, en este caso de plomo con plomo. Y eso es para ver, por ejemplo, en la pérdida de energía de los quarks a través de los jets, para estudiar ese tipo de fenómenos y radiaciones también. Y básicamente, ¿por qué? Porque cuando hay jets, que son muchísimas partículas que son radiadas y son hadronizadas después de una partícula o después de una colisión, es difícil identificar dónde se producen esos jets y, los productos de ellas. Por eso estamos empezando a trabajar en métodos de Machine Learning también, algoritmos para estas condiciones extremas, ¿ya? Y además, hace por lo menos 2 años no se toman datos por pandemia o por condiciones que no hubieron en el acelerador, que no se pudieron tomar datos de iones pesados, y se espera ahora en octubre poder empezar las mediciones de nuevas colisiones de iones pesados para tener más estadísticas. Pero algo está bastante incipiente y también que está involucrada la Universidad de Illinois. Y como última parte también de algo que estoy envuelto es en la caracterización y el testeo de detectores tipo ELGAT, que son detectores de silicio. Básicamente en el plan que tiene el LHC de aumentar su energía, esto va a producir un montón de más eventos, lo cual va a costar discriminar de dónde viene ese evento. Pasamos de la figura de la izquierda abajo a la figura de la derecha abajo. Entonces, tener que identificar una mucha mayor cantidad de partículas se va a hacer bastante más difícil. Para eso se necesitan nuevos detectores que sean capaces de poder distinguirlas. Y eso se va a hacer con un nuevo detector, con 2 detectores básicamente. Uno se llama el ITK y el otro es el High Granularity Timing Detector, HGTD, donde el ITK va a proporcionar la información espacial de las partículas, la resolución, y el High Granularity Timing Detector va a proporcionar la información temporal. Con esas 2 informaciones se va a poder visualizar y obtener mucho mejor separación entre dónde se producen las partículas, que es una información bastante importante para los análisis posteriores. Los detectores tipo ELGAT son detectores bien pequeños, estamos hablando de la escala de milímetros, de mucho menos, pero tienen la capacidad de poder resolver temporalmente en 20 picosegundos y una resolución espacial de 10 micrómetros. Son detectores de silicio de tipo NP se llaman, donde la partícula pasa y bueno, está todo sometido a cierto voltaje y produce una cierta movimiento dentro de las partículas, o sea, dentro de la red de silicio que está adentro de esta. Y con esto se puede obtener una señal como se muestra en la figura de la izquierda. Estos son, este tipo de detectores son silicio, son dopados con ciertos otros materiales para aumentar su rendimiento y eficiencia bajo efectos de la radiación. Y eso también se está estudiando, qué mejor dopante es para este tipo de física que se está haciendo. Por eso se usan, se dice que son 4-dimensional, son 3 dimensiones que son espaciales y una temporal. Esto es lo que estoy trabajando ahora, básicamente, si pueden ver eso pequeñito que está ahí, es un detector tipo ELGAT, al cual hay que hacerle toda esta electrónica para hacer la extracción de datos. Y estoy también empezando con eso para poder caracterizar y testear estos detectores, algunos que van a ir a este High Granularity Timing Detector, en colaboración con el Centro de Microelectrónica de España, quien me proveyó de esos detectores, porque hacerlos cuesta muy caro, pero por lo menos para poder tenerlo y empezar a caracterizarlo, a ver si están bien, si tiene una ganancia uniforme,
y diferentes estudios que se pueden hacer en él. Y después, si es que está bien, por ejemplo, este no es la figura, pero si es que, por ejemplo, llegásemos a tener los LGAT que vamos a tener para el High Granularity Payment Detector, podemos hacer un sitio de testeo básicamente para ver que esté bien y se manda. La forma de testearlo básicamente es con un láser, el cual va recorriendo todo el detector, y esto emite una señal. Es un láser pulsado, hay que tener movimiento en XY, el láser, y también enfriamiento de la electrónica a unos menos 20 grados, menos 30 grados. Y bueno, lo que estoy trabajando acá, bueno, tengo ya el láser, tengo la óptica, tengo algunos LGAT, las PCB, y estoy trabajando ahora en obtener el sistema de enfriamiento, los motores paso a paso y la caja de Faraday para poder trabajar en eso. Y bueno, eso es como la parte experimental y física, digamos, que he estado haciendo y estoy haciendo con el experimento Atlas, pero pensando también un poco más allá y en las aplicaciones que se ha desarrollado con toda esta tecnología en el acelerador de partículas. Uno puede pensar un poco más allá y lo que quiero también realizar en algún momento y también con alumnos en simulaciones y con ELGAT propiamente tal, es que si estos ELGAT tienen una resolución temporal de 20 picosegundos y de 10 micrómetros de manera espacial, ¿por qué no podemos pensar en un scan, un PET scan, tomografía por emisión de positrones, que se usa en análisis clínico para la detección, por ejemplo, de tumores, de cáncer, etc. Entonces se inyecta una sustancia al paciente, esta sustancia radioactiva colisiona con todo nuestro cuerpo, o sea, con todos los órganos y sustancias de nuestro cuerpo, produciendo dos fotones que son back to back, se dicen, una en contra de otro. Y los PET normales, los que se usan en la clínica, tienen resoluciones entre 4 a 5 milímetros de manera espacial y de 500 a 600 picosegundos de manera temporal. Entonces, uno podría pensar en aplicar toda esta tecnología que se está haciendo que ya está testeándose y se está haciendo para detectores de física de partículas, poder aplicarla, por ejemplo, para física médica. Y si esto es posible, claramente uno podría pensar en detectar tumores o cánceres a mucha más temprana evolución, porque tenemos una mejor resolución temporal y espacial. Ya estamos bien, estamos trabajando en eso. Estos son simulaciones Monte Carlo en un programa que se llama GenFord, en el cual también estoy trabajando con estudiantes en eso. Y también necesitamos saber la ganancia de estos del GAT, pero como fotodetectores, para la detección de fotones, ver qué dopante en estos LGAT, simulaciones en TCAT, que es otro programa, y GenFord. Y también dentro de las posibles aplicaciones de los STGC, de los que hablé al principio, están el poder, por ejemplo, encontrar cavidades. Y al encontrar cavidades, uno podría encontrar cavidades uno sabe el flujo de muones atmosféricos, entonces uno podría meter un STGC para detectar muones bajo tierra y podría saber la diferencia de flujo de muones, básicamente ese es el principio. Y uno sí, sabiendo la diferencia de densidad, uno podría decir aquí hay una cavidad o aquí no hay una cavidad. Es un principio que se usó en las pirámides de Egipto para encontrar una cavidad. Se encontró una cavidad así, no con los STGC, con otro tipo de detectores de muones. Y también se podría hacer para volcanes, por ejemplo, cuando hay lava, la densidad cambia, cuando no hay lava, hay menos densidad, entonces los muones pueden atravesar más material y con un detector de muones tipo STGC se podría monitorear la actividad de un volcán, por ejemplo, como está planteado la figura. También se puede monitorear restos radioactivos y también se puede aplicar, por ejemplo, para conteo de partículas en radioterapia. Solamente hay varias ideas en las que se pueden utilizar más allá de lo que es el campo de la física de partículas, sino que aplicándolo más a la vida diaria, que sea a las clínicas o a las empresas del país o que sean internacionales.
Eso es mi presentación, así que muchas gracias por su atención.